Hemos sido testigos en las últimas décadas de los progresos que ha habido en la ciencia, en la tecnología. Por desgracia no se puede decir lo mismo del sistema educativo. Sí, no se puede decir eso del sistema educativo ni del nivel moral de la gente. Justo estuve en una reunión en Moscú hace poco en que un ruso comentaba el desnivel entre el progreso tecnológico y el progreso ético. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que en la educación, la misión de la educación, pero la misión inconfesada de la educación, es mantener a la gente igual, que no cambie. La educación, yo digo que es el socio invisible de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar industrial. La educación es para tener trabajadores, no es para tener desarrollo humano. Y el problema, yo creo, es que sin desarrollo humano no hay evolución social. La sociedad está muy mal y tendría que evolucionar la sociedad para que se resuelva la crisis social multifacética. La conciencia es nuestra esperanza, pero parece que la conciencia va a tener que meterse en el mundo no por la institución ya establecida de la educación. Yo estoy hace tiempo tratando de cambiar la educación y no tengo mucho optimismo a estas alturas de que sea cambiable, porque la burocracia educacional es muy inerte. ¿Cuándo pasó eso de que la educación se estableció para el proceso productivo, para la productividad y no para la evolución? ¿Es de siempre o de repente hubo un momento de inflexión? Con la sociedad industrial, siglo XVIII, Inglaterra, principalmente por ahí, un sistema creado por el sistema económico para crear una fuerza de trabajo apropiada y para que la gente obedeciera mandatos y para que no pensara mucho por sí misma. Se impone conformidad y Bourdieu, un sociólogo francés, ha acuñado el término sistema reproductivo, que la educación es para reproducir una forma de ser, que es la manera de ser que tenemos. Pareciera que somos buenas personas, que tenemos un mundo loco, y no se sabe por qué, pero la verdad es que el problema del mundo somos nosotros, que nosotros creamos el mundo loco, no reconocemos nuestra locura, así como los locos en general no reconocen su locura. Y también es porque el tipo de locura de que padecemos es un tipo tan igualito que se acuña una y otra vez en cada ser humano que no se reconoce uno como diferente, uno es normal. La normalidad estadística nos hace no darnos cuenta de que somos no sanos. Tiene una connotación muy positiva el concepto normal y el concepto anormal, sin embargo, te hace estar medio excluido, ¿no? Claro, hay que ser normal, porque hay un imperativo de conformidad. Hay que ser como todos somos. Y eso como todos somos, yo lo llamo la mente patriarcal. Una mente voraz. Queremos más, queremos crecer, queremos dominar, una mente hegemónica que quiere competir y llegar al tope antes que otros. Una mente represiva, una mente que no le da espacio al niño interior, no es sensible, la gente no sabe lo que le está pasando. Las mujeres saben un poquito más lo que les pasa que los hombres, pero no se les permite hablar demasiado. ¿Por qué saben más las mujeres? Yo creo que están un poquito más vivas porque su trabajo es humano, están cuidando a los hijos. La experiencia de la maternidad los mantiene un poco más cerca de la vida. Los hombres están en el mundo del dinero y el trabajo para el dinero y el pensamiento abstracto. Yo creo que eso les permite olvidarse un poco más de su sentir, de su parte emocional.
Usted habla de que en cierta medida se impone este tipo de sistema educativo y esta manera de pensar y esta manera de instruir o domesticar. ¿Quién la impone? Ah, muy buena pregunta. La impone el sistema y no se puede decir que la imponga determinada persona. Yo he hablado con muchos ministros de educación en mi vida y no puedo decir que sean los ministros de la educación los responsables de cómo va la educación en un país determinado. Los ministros tienen poca elección, llegan elegidos a un gabinete donde ya está un grupo humano que tiene una forma de pensar y ese sistema de pensar es un pensamiento sistémico que encarna en muchos y no en una persona el que manda. Yo creo que es lo que es más cercano sociológicamente al concepto antiguo del diablo, que está en todas partes y no se lo puede ver, que no se sabe a quién echarle la culpa de lo retrógrado, uno dice la educación es ignorante, pero ¿quién es el ignorante que manda que las cosas sean así? Es como una corriente que los lleva a todos, y esa corriente ya no está en nadie, es un fenómeno social. Pero en esa construcción que hubo, esa torre que se construyó opaca sobre el sistema educativo donde la gente se pregunta, lo tenemos en Chile, en México, en España, acerca del sistema público, pero realmente sobre las raíces del sistema no hay muchas preguntas o hay menos preguntas en estos momentos. ¿Quién construye eso? Ya tiene tal vez poco sentido preguntar quién lo construyó en el pasado. Principalmente fue un poco como de perogrullo que la gente, siendo como era, construyeron una educación un poco orgullosamente para que nuestros hijos compartan nuestros valores, sin darse cuenta que al querer que sus hijos fueran iguales a ellos, estaba transmitiendo sus plagas. Transmitir una mentalidad que uno no reconoce, que es una mentalidad que debía corregirse, sanarse. Es algo así como transmitir una plaga. La gente ha idealizado mucho su manera de ser a través de los siglos y siglos de la cultura. Es como si el levantar banderas patrióticas o el levantar banderas religiosas o hablar de grandes causas tapara lo bárbaro que ha sido la civilización. La civilización ha sido creada por bárbaros, fue creada por gente que pasó mucho hambre, que emigró, que tuvo que matar para sobrevivir. Los que empezaron siendo cazadores tuvieron que acostumbrarse a ser depredadores, a vivir de otros pueblos, de la gente que encontraban en sus caminos, como los mongoles hasta hace poco. Aquí en Rusia los mongoles han sido un poco la imagen del bárbaro. Pero nosotros tenemos un sistema económico bárbaro también. Ya es todo tan abstracto que no se ve dónde está el bárbaro. Parece que el sistema económico fuera también muy intencionado, muy bien intencionado, que no hay nadie que lo maneja. Parecería que todo es muy racional. Yo digo que es muy irracional ser racional, porque la razón no ve las cosas en contexto. La razón puede permitir que tengamos un sistema económico al cual el hombre tenía que adaptarse como a un déspota, en lugar de ser un sistema económico que se adapta a la medida del hombre y a las necesidades del hombre. Porque al final somos cazadores o somos cazados. Ahora somos cazadores cazados. Ahora somos una sociedad que parece que ya no es de déspotas y oprimidos, parece que fuera solo de oprimidos. Pero es un juego mágico, un truco eso de que hay solo oprimidos. Y se dice que la opresión es las leyes del mercado que nos oprimen. Es algo que los economistas se especializan en presentar en forma muy científica, que no hay alternativa. Pero yo creo que la economía es una pseudo profesión para justificar la vida económica que impera. ¿Cuál es la alternativa?
Eh, en el mundo económico la economía sería la alternativa sería una economía ética. La economía no es ética. Pero es una economía justa, una economía a medida del hombre, una medida que sirva a las necesidades humanas, no sería tan difícil de concebir. Lo que es difícil es concebir cómo cambiar de una forma a otra forma, porque hay personas que están muy interesadas en que las cosas sigan iguales y estas personas tienen poder. El poder del dinero, son personas que manejan el mercado. Hemos visto que se han intentado cambiar las sociedades a través de la guerra, a través de la revolución de ideas, pero usted mantiene que el cambio es a través de la educación. Yo mantengo que el cambio es a través de la conciencia, que otra manera de ver, otra manera de sentir, otra manera de comprender, otra manera de ser. Y que la educación es la principal manera como podríamos inyectar eso en la humanidad en forma masiva. No más educación de la que hay, sino que una educación, yo lo describo como una educación para trascender la mente patriarcal. Es como si fuéramos personas dotadas de 3 cerebros, uno que es el cerebro que refleja al padre, el principio de autoridad que manda sobre nosotros, otro es un cerebro materno, el cerebro que heredamos de los mamíferos, es un cerebro relacional, amoroso, que es capaz de sentir empatía, que es capaz de colaboración, que ese está como eclipsado. Y un cerebro que es como el hijo dentro de nosotros, como el niño interior, que está amordazado, está en el fondo demonizado, porque el hijo es también el animal. Somos, tercera parte de nosotros es reptil, criatura de instintos. Y el instinto está en la especie humana domesticada. De generación en generación, las madres con las mejores intenciones domestican a sus hijos, civilizándolos para que ya no se guíen por el principio del placer, sino que se guíen por el principio del deber. En eso consiste la domesticación y la civilización. Nos enorgullecemos de estar por encima de la naturaleza, de vivir de acuerdo a ideales, de vivir de acuerdo a deberes. Los primitivos no tienen esa dicotomía y por eso tienen vidas más sanas, porque viven con su cerebro animal. El cerebro animal no es malo, no es tan competitivo como el humano, no tiene la crueldad del cerebro humano, no crea los daños que crea el cerebro humano. ¿Pero por qué tenemos ese concepto peyorativo de La naturaleza? Probablemente porque en algún momento de la historia tuvimos que violar el estado natural para sobrevivir matando, callando a las mujeres que con su compasión hacia los hijos no hubieran querido esos excesos guerreros. La civilización empezó con la esclavización de personas. Las mujeres fueron las primeras esclavizadas, después aprendimos como especie a esclavizar a otros también. La inequidad comenzó con la civilización. Es que además ondeamos la bandera de nuestra civilización con mucho orgullo. Eso. Y cuando vemos otras culturas africanas o indígenas, están retrasados. Simplemente a lo mejor quizá por la tecnología o por el concepto moderno que tenemos. Sí. Estamos... Un aspecto interesante de ese retraso es lo que un antropólogo de los primeros que hubo, Levi Brühl, escribió un libro que se llamaba La participación mística de los primitivos. Se refería a que los primitivos no dicen yo, dicen nosotros. Entonces este pensador lo interpretó como que los primitivos no se han formado aún la idea de un yo. Su retraso es que no tienen sentido del yo. Yo así no lo cuestioné mucho hasta que el año pasado o antepasado, no me acuerdo, estuve con un hombre que fue el heredero intelectual de Iván Illich, un famoso antropólogo y teólogo austríaco que vivió en México y dejó escuela allí en muchas cosas. Este hombre, que es fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca,
me dijo, el yo no existe. Y yo pensé, ¿será que este hombre está imbuido del budismo? Que el budismo afirma que la idea de yo es ilusoria, es una noción abstracta que no tiene propiamente asiento en que haya una cosa separada que se puede llamar yo en nuestra mente. Y pronto en su propio discurso me di cuenta que no era el budismo. Me dijo, yo soy zapoteca. Nosotros los zapotecas no creemos en el yo, nosotros decimos nosotros. Y comprendí por este ejemplo vivo de que los zapotecas son personas que no han perdido la solidaridad y que saben que decir nosotros es una posición más grande, es una posición más generosa ante la vida que decir yo. El que dice yo está velando por sus propios impulsos individualistas. El que sabe decir nosotros, el que siente que es parte de una especie, es una persona solidaria.